Bueno, lo que yo iba a predicar ayer para las 1.200 personas que estábamos reunidos en Pentecostés, no lo prediqué, porque yo creo que los planes de Dios estaban para ese pequeño remanente, esa porción escogida que sois vosotros, que son ustedes. Así que lo que iba a predicar ayer, lo voy a predicar hoy, para ustedes, para vosotros. Así que pues gloria a Dios también por eso. Y tiene que ver con cumple tu ministerio. Mirad, yo creo que la parábola de los talentos, ¿cuántos no conocen la parábola de los talentos? Yo creo que la conocemos todos, por lo tanto la encontramos en Mateo 25. Y es una parábola que tiene que ver mucho con la mayordomía, tiene que ver mucho con la administración, tiene que ver mucho con qué hacemos con aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Y fijaros, lo voy a ir leyendo, lo vamos a ir comentando y después cerraré con algunos principios que nos van a ayudar a poder cumplir nuestro ministerio. Fijaros, en Mateo 25, versículo 14, nos dice, en adelante nos dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, este hombre representa al Señor Jesucristo, que llamó a sus siervos, los siervos somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, y les entregó sus bienes. Así que esta parábola comienza súper bien, comienza fuerte, porque comienza con un señor que cuando él se ausenta y tiene que confiar aquello que le pertenece, escoge a unos siervos y dice: mira, confío en ti. Y eso para mí es muy contraintuitivo, eso para mí me golpea mucho. Son de los versículos, hago un paréntesis, a ver, decirme la verdad, no, tengo un detector de mentiras, ¿de acuerdo? Decirme la verdad. ¿Cuántos tenéis o encontráis versículos difíciles o complicados de entender o de asimilar en la Biblia? ¿Tienes pasajes? O sea, todos de mi secta, ¿verdad? Todos de mi club. Bueno, este es un concepto que para mí siempre ha sido muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque lo lógico, lo intuitivo es que yo, hombre, confíe en Dios. ¿Sí o no? Eso es lo normal. Yo soy hombre, soy su creación, soy criatura, soy limitado, soy finito, tengo necesidades, soy incapaz, soy insuficiente. Por lo tanto, lo propio y lo normal del hombre en su naturaleza es confiar en Dios, que es nuestro creador, nuestro ayudador, ¿de acuerdo? Que es, como he dicho, nuestro protector y nuestro proveedor. Pero en la Biblia encontramos muchas veces que Dios nos confía sus bienes y nos confía los asuntos del reino. Y eso a mí me golpea muy fuerte, porque decir: a ver, Señor, ¿tú lo has pensado bien? Y claro que sí, Él es Dios, por supuesto que lo ha pensado bien. Señor, pero que tú estés confiando los asuntos de tu reino a nosotros, eso nos debe hacer sentir, por un lado, tremendamente honrados y privilegiados. ¿Cuántos decimos amén? Que el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que no necesita nada ni a nadie, haya decidido confiar y pensar en ti y en mí para entregarnos los asuntos de su reino y que podamos ejercer una buena mayordomía. Eso nos debe hacer sentir tremendamente honrados y privilegiados. ¿Cuántos decimos amén? Y por otro lado, nos debe hacer sentir tremendamente responsables de aquellas cosas que Dios, por pura gracia y por puro amor, nos ha confiado y nos ha entregado. Amén. Así que comienza este pasaje con el placer de saber que Dios ha confiado en nosotros, aun cuando no es normal. Claro, es que no tenemos un Dios normal. Y aun cuando no es natural, es verdad, no tenemos un Dios natural, tenemos un Dios que es sobrenatural, y aun cuando no es lo intuitivo. Sigue en el versículo 15 diciendo: a uno le dio 5 talentos, a otro, ¿cuántos talentos le dio, iglesia? Le dio 2, y a otro le dio 1. La Biblia se encarga y se asegura de meter esta frase, dice: y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue
lejos. Pregunta del millón. ¿A uno cuántos les dio? Usar vuestro don profético. ¿Al siguiente cuánto les dio? 2. Y al otro, al último, 1. Pregunta del millón. ¿Les dio lo mismo a todos o les dio distinto a todos? Encuesta, ¿vale? ¿Cuántos dicen que Dios le dio lo mismo a todos? Levantar la mano, vamos a ver. Por ahí tenemos algunas manos. ¿Cuántos dicen que Dios le dio distinto a todos? Y el resto está diciendo, ¿para qué narices me preguntas esto? De no sé, no contesto. La verdad que obviamente es una pregunta trampa, porque por un lado sí que le da lo mismo, pero por otro lado no le da lo mismo. Ahora, cuantitativamente hablando, es obvio que no le dio lo mismo. En cuanto a la cantidad, es obvio, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero en cuanto a la proporcionalidad, proporcionalmente hablando, en cuanto a la capacidad de cada uno de ellos, sí que les dio lo mismo. Porque a cada uno le dio el 100% de lo que podía administrar, le dio el 100% conforme a sus capacidades y conforme a sus habilidades. Así que de alguna manera, más allá de los números, que a veces los números nos desvían en nuestra mayordomía, nos desvían a la hora de cumplir el ministerio, porque nos comparamos, caemos en la comparación y nos comparamos con lo que otros tienen, con lo que otros hacen o con los números de otras iglesias o de otras personas. Y aquí el Señor se encarga de decir, no te fijes en los números ni en la cantidad, sino fíjate en la capacidad que yo te he dado, porque lo que te he entregado suple el 100% de lo que tú puedes manejar, y ahí podemos tener paz, contentamiento y estar tranquilos. ¿Cuántos decimos amén? Y fijaros cómo Dios es un Dios sabio y amoroso, porque en su soberanía y en su amor, al que solo puede manejar 1, no le dio 3 ni 5. Imaginaros pensar y seguirme en este pensamiento por un instante. ¿Qué hubiera pasado si al que solamente puede manejar 1, Dios le contesta la oración? Esa oración que está diciendo, ay, yo solo tengo 1, yo quiero tener 3 o yo quiero tener 5 como fulanito o como fulanita de la iglesia. Si Dios contestara esa oración, ¿sería para bendición o para maldición para esa persona? Sería para maldición. Porque si solo puedes manejar 1 y de repente te dan 5, ¿cómo vas a terminar? Vas a terminar reventado, ¿sí o no? Cansado, totalmente desgastado y agotado. Así que Dios dice, solo puedes manejar 1, te voy a dar 1, no te voy a dar 5, porque si no sería mal para ti. Y te amo tanto que voy a darte no lo que quieres, sino lo que necesitas. Amén. Pero imaginaros el que puede manejar 5 y entonces solamente recibe 1. ¿Eso sería para bien o para mal? ¿Para bendición o para maldición para esa persona? Puede manejar 5 talentos y de repente solo recibe 1. ¿Qué va a pasar con esa persona? Decirme. Va a vivir frustrado. No va a vivir agotado, No va a reventar, pero va a vivir muy frustrado. Y probablemente se va a desviar y le va a pasar lo que al rey David, que cuando él debía ir a la guerra, porque era el tiempo de la guerra, conforme a la costumbre de los reyes, por caer en la ociosidad, debiendo hacer más cosas, las dejó de hacer. Esa frustración y esa comodidad y esa relajación lo llevó a la caída y al pecado. ¿Cuántos decimos amén? Así que Dios en su soberanía nos ha dado a cada uno lo que podemos hacer, y ahí debemos tener contentamiento. Uno de los mayores peligros y que es más destructivo de los ministerios, te lo he comentado antes, es la comparación. ¿Por qué cayó el diablo? Porque se comparó ¿con quién? Dejó de tener contentamiento, dejó de tener paz, dejó de tener satisfacción en lo que Dios le había dado, se comparó con Dios, quiso ser semejante a Él y quiso tener el lugar de Él. Y se comparó, y entonces el orgullo apareció en el corazón del diablo. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Porque se compararon también con Dios.
la misma mentira, el mismo engaño, el mismo veneno que estaba en el corazón del diablo, lo inyectó y lo inoculó en la mente y en el corazón de Adán y Eva, y decir, no, es que si comes del fruto de este árbol no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y se compararon. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió a Dios como su rey? Para tener a hombres como gobernantes, en lugar de ser Dios el rey y el gobernante del pueblo. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Porque llegó un día que el pueblo de Israel dejó la revelación de Dios, lo que Dios les había entregado, dejó la gracia de Dios, el talento, el don que Dios le había entregado, de ser Él el mismo rey, de ser Él el mismo gobernante. Y la Escritura dice, y el pueblo de Israel se comparó con las naciones de la tierra y vio que todas las naciones y pueblos de la tierra tenían ¿qué? Un rey. Y dice, y quisieron ser semejantes a los pueblos de la tierra. Se compararon y la comparación los llevó ¿a qué? A la caída y a la destrucción. Así que esto nos debe dar paz. Con lo que tienes, ¿de acuerdo? Ten paz, ten contentamiento. Tienes el 100% de lo que debes y puedes operar y administrar, y hazlo con alegría, porque si lo haces o lo hacemos, eso significa que vamos a estar activos e involucrados en el 100% de lo que podemos hacer. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Ahora, en el versículo 16 y 17 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 fue y también ganó otros 2. Algo que veíamos ayer en la tarde, estos mayordomos, aunque habían recibido los bienes, los talentos, y los recursos de su Señor, fijaros, no se vieron como meros receptores, sino que entendieron que ellos eran herramientas y no podían ser receptores, sino que ellos tenían que ser distribuidores. No solamente podían ser consumidores o guardianes, sino que tendrían que ser también sembradores para darlo. Así que no se vieron como un punto de recepción, sino como esos centros logísticos de las empresas de paquetería, donde llegan los paquetes de todo el mundo o de todo el país, y desde ese punto de logística son enviados hasta que llegan a los domicilios. Ellos se vieron no solamente como receptores, sino como distribuidores, multiplicadores, no como un punto de final, sino como un punto de salida. Ayer hablábamos, y te lo he comentado en la mañana, que cuando entendemos que la gracia que Dios ha derramado en nosotros, que nos bendice a nosotros, no debe acabar en nosotros, empezamos a tener la mentalidad de reino y la mentalidad de un buen administrador y un buen mayordomo del reino de Dios. Es cuando cobra sentido esta palabra del apóstol Pablo, cuando dijo, de gracia habéis recibido y de gracia tenéis que dar. O como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, conforme a la multiforme gracia de Dios, según el don que hayáis que recibido, dice, ministrarlo a los demás, conforme al don que hayas recibido. Así que la gracia que hemos recibido y la obra de Dios en nuestras vidas no acaba en nosotros, sino es la base y la plataforma desde donde la honestidad y la integridad surge para dar de aquello que Dios nos ha dado y de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cuántos decimos amén? Por eso te digo, eso es integridad y es honestidad, porque es de lo que Dios me ha dado y de lo que Dios ha hecho en mi vida, es de lo que hoy yo te estoy dando. Y fijaros, en el versículo 18 aquí aparece una disrupción, y aparece el siervo malo, y dice que, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Así que él no podía estar enfadado ni molesto, sintiendo un agravio comparativo. Jolines, a uno le da 5, a otro 2, ¿y qué pasa? Yo soy el que menos vale. Él no podía caer, te digo, en ese victimismo o en esa amargura, porque la Biblia nos ha dicho, a cada uno le dio conforme a su capacidad.
El siervo malo, fíjate, nos dice, el que recibió uno, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre, siervo malo, trabajó y se esforzó. Lo que pasa es que trabajó y se esforzó muy mal. Porque él tuvo, cuando recibe el talento, él tuvo que ir, no sé, al granero o a la habitación donde estuvieran las herramientas, tomar o coger una pala, ir al campo, caminar X distancia, hacer un agujero, tomar el talento recibido, sepultarlo, luego cubrirlo con tierra, desandar todo ese camino, volver otra vez allí al lugar donde estaban las herramientas y colgar. Él trabajó, pero lo hizo muy mal. Y él se esforzó, pero lo hizo muy mal. Y fijaros cómo sigue la escritura. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Por favor, atentos. ¿A cuántos les gusta un poquito el tema de la psicología, el tema de la consejería, el tema de perfiles, poder analizar las conductas de las personas? A ver, ¿a cuántos? Saber un poquito por dónde va la gente. Por favor, fijaros en lo que voy a leer ahora mismo y hacer un perfil psicológico que incluya el corazón, las actitudes, las palabras del Señor, porque esto es muy importante. Quiero que cuando yo termine de leer estos versículos, cada uno de nosotros en nuestra mente tenga una imagen muy clara de cómo era la actitud, el pensamiento, este perfil de corazón, de actitud psicológico del Señor. Muy importante, ¿de acuerdo? Así que cuando digo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y fijaros, aquí aparece en acción el Señor como protagonista. Dice, y el Señor le dijo, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, es decir, entra a tener comunión. En otras palabras, entra en mi morada. En otras palabras, ven y siéntate a mi mesa. Ahora, pregunta, ¿este perfil psicológico es bueno o es malo? Según la descripción de lo que ha dicho y de lo que dijo y de lo que hizo. ¿Cuántos dicen que es un buen perfil de persona? Arriba las manos. ¿Quién dice que es muy mal perfil de persona? Arriba las manos. ¿Y quién no sabe, no contesta? Arriba las manos. Estamos por aquí. Sin lugar a dudas, refleja a una buena persona. Este perfil refleja a una buena persona. Y fijaros, mira los detalles, te los voy a sintetizar súper rápido. Número 1, este señor, ¿te acuerdas lo que yo te he dicho de la gratitud? Ver, valorar, reconocer. Ver con los ojos, valorar en el corazón, reconocer con los labios. Fijaros, ¿qué es lo correcto? Número 1, el Señor vio, valoró y reconoció la obra que habían hecho. Cuando Él dice, bien, lo habéis hecho bien. Ese es nuestro Dios. Que cuando ve la obra que hemos hecho por amor a su nombre y por amor a los santos o por amor al reino de Dios, tenemos un Dios que sabe ver y sabe valorar y reconocer la obra que hemos hecho. ¿Cuántos decimos amén? Así que nuestra actitud y nuestro corazón como siervos y como administradores de los asuntos del reino no puede ser una actitud o no podemos tener un manto de condenación en el que pensamos que siempre lo estamos haciendo mal, que Dios no está contento, que Dios no se agrada, que siempre Dios está con cara de enojado, que lo hacemos regular. No, el Señor dice que valoro, pero fijaros, no termina ahí, sino que el Señor da un paso más y pasa de la obra, de valorar y reconocer y levantar la obra y decirle, bien, es una buena obra, es un buen trabajo. Fijaros lo que hace el Señor.
deja a un lado la obra para centrarse en el obrero. Y le dice, buen siervo. La obra ha estado bien, pero ahora yo quiero hablarte a ti, a tu corazón, de manera personal, de manera directa, y decir que eres un buen hombre o mujer de Dios, que eres un buen siervo o sierva, un buen obrero o una buena obrera. En la facultad, en la materia de epístolas pastorales, hay algo que siempre incido, que es el ministerio es importante, sí, pero el ministro es más importante. ¿Cuántos están de acuerdo con esa frase? La obra de Dios es importante. Todos diríamos amén, ¿sí o no? La obra de Dios es más importante, pero el obrero de Dios es más importante. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es muy importante que entendamos y que estemos de acuerdo con eso. Así que el servicio a Dios y a las personas es importante, claro que sí, pero que no se nos olvide que por encima del servicio lo más importante es el siervo. ¿Cuántos decimos amén? Porque es pura lógica, pura lógica. Si, me vuelvo aquí, que aquí es donde están los siervos y los obreros y los ministros. Si el siervo, los obreros y los ministros están mal, entonces ayudarme, ¿cómo va a estar la obra? ¿Y cómo va a estar el servicio? ¿Y cómo va a estar el ministerio? Va a estar mal, ¿sí o no? Pero si los obreros, las personas, los siervos, los ministros están bien, entonces lo más seguro, ¿de acuerdo?, es que la obra y ese servicio y ese ministerio y esa labor, ¿cómo va a estar? Eso es desde el punto de vista de pura lógica. Pero desde el punto de vista teológico y soteriológico solamente quiero recordar una cosa. Jesús no murió y derramó su sangre por un programa, ni por un método, ni por una visión, ni por una obra, ni por una actividad, ni por un ministerio. Jesús derramó su sangre por la gente que está en este grupito. Derramó su sangre por ti y por mí. Y nos hizo hijos, y en esa identidad es que nosotros también le honramos y le servimos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que Dios valora lo que haces, pero Dios también valora lo que eres. Y no solamente eso valoró la obra que hicieron, valoró también a las personas cuando le dijeron buen siervo. Luego también es capaz de decir, oye, lo que has hecho ha estado bien, y tiene un corazón, Dios y este Señor tiene un corazón de promoción, tiene un corazón de recompensa, tiene un corazón de retribución. Oye, si has sido fiel en esto, tengo planes y mayores planes para tu vida. Has sido fiel en los 5 talentos, pues sabes que tú creíste y pensaste que toda tu vida te ibas a quedar con esos 5 talentos. Pues quiero decirte que yo tengo planes y pensamientos más grandes que los que tú tenías, porque ahora quiero darte otros 5 talentos más para que dejes de tener 5 y puedas tener 10. ¿Cuántos decimos amén? Eso es el corazón de un jefe que cuando ve el trabajo de su empleado le da un bono o le da una bonificación a final de año. ¿Cuántos entendemos lo que son las bonificaciones? Has hecho tan buen trabajo que yo te iba a dar 1.000 euros, pero lo has hecho tan bien, lo has hecho de manera tan excelente que en lugar de darte 1.000 euros te voy a dar 1.500. ¿Y cuántos oran por tener jefes como esos? ¿Sí o no? Ese es nuestro jefe que está en los cielos. Ese es nuestro Dios al cual servimos y al cual honramos. ¿Y cuántos decimos amén? Y aquí hay muchos principios, porque esto es cuando tú empiezas a rascar, empiezas a descubrir muchas cosas. Lo que quiere decir, pero vamos a ver, alguno tal vez en su cerebro ya se está cortocircuiteando diciendo, pero vamos a ver, si la capacidad solamente era de 5, ¿cómo que ahora va a tener 10? Tú decías que si solo puede manejar 5 y ahora de repente va a tener 10, va a reventar. No. Porque el principio es el siguiente: la fidelidad en lo poco te capacita y desarrolla carácter, madurez, que te capacita para mayores cosas. ¿Quieres tener más del 1 con el que iniciaste? ¿Quieres tener más de 2 con el que comenzaste? ¿Quieres tener más de 5 con lo que comenzaste? Sé fiel con ese 1, con ese 2, con ese 5, y entonces luego tendrás 2 o tendrás 4 o tendrás 10.
¿Me explico lo que quiero transmitir? Pero si no somos fieles en lo poquito, en esto, entonces nunca vamos a desarrollar el carácter ni las competencias para poder manejar y para poder gestionar las mayores cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios va por etapas. Y cuando pasamos esta etapa, entonces viene la siguiente, que es de mayor retribución. Y luego lo más sorprendente, Dios no solamente valora bien la obra, valora bien a la persona, Él trae retribución, galardón, recompensa, sino el propio Señor abre su corazón y le dice: entrad al gozo de vuestro Señor, que eso implica obviamente esa comunión, esa cena, sentarse a la mesa, entrar y morar juntamente con Él. Así que imaginaros, porque esto es bueno, ¿cuántos cotillas hay aquí? ¿Cuántos chismosos hay aquí? Todos. Todos llevamos, yo lo dije ayer y por eso lo digo hoy aquí, todos llevamos un cotillo y un chismoso de fábrica, de nacimiento, ¿de acuerdo? Algunos lo tienen más domado y más controlado y otros menos controlado. Pero todos somos un poquito chismosos, ¿sí o no? Levanta la mano, o soy yo aquí el único. El que no levante la mano le va a crecer la nariz como a Pinocho, por mentirosos. Pues yo no sé si el chisme y el cotilleo cuando llega al cielo se va a acabar o no. Pero si no se acaba, yo quiero ver esta escena. Yo le voy a decir a Pedro: Pedro, ¿dónde está la videoteca donde se iban grabando todas las cosas que pasaban aquí en la tierra? Y me voy a ir al capítulo de Mateo 25, porque esa escena tiene que ser colosal. Imagínate, el Señor se ha ido, ha pasado mucho tiempo, ha vuelto, dos han trabajado un mogollón, han multiplicado sus talentos, y el que no hizo nada, que se sentó ahí en el sofá a rascarse la barriga y ver la tele con palomitas y demás, de repente viene el Señor y los llama a los tres, y los tres están allí, y llega el primero que había recibido 5 y le dan otros 5, 2 y recibe otros 2. Yo no sé la cara que estaría poniendo el que decía: Dios mío, aquí me va a caer la del pulpo, porque yo no he negociado nada, yo no he hecho nada, yo lo enterré, lo escondí. Yo no sé la cara que tendría este hombre cuando dijera: bueno, ya terminó el primero, el segundo, ahora voy contigo. Y fijaros, quiero que leamos y veamos el perfil, escuchar, el perfil y la imagen que este siervo, el tercero, el que no hizo nada, el que no hizo nada. Bueno, el que hizo, pero lo hizo mal, y lo escondió y lo enterró. Fijaros el perfil, la imagen que este siervo tenía. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro. ¿Cómo? ¿Está hablando de la misma persona? ¿Está hablando del mismo Señor? Conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, injusto, que tomas aquello que no es tuyo, no sembraste y encima lo quieres recoger. Pero este hombre, ¿dónde ha vivido todo este tiempo? ¿A quién ha estado sirviendo? ¿No lo hemos leído antes que el Señor tenía un corazón noble, generoso, para reconocer, para retribuir? Y dice, llegando este hombre, dice: es que tú eres duro, tú eres injusto, al grado que recoges donde no sembraste. Dice: por lo tanto, dice, ¿tuve qué? Dice: tuve miedo. Este me cae muy mal. De verdad, es que hay que ser sinvergüenza. Hay que ser hijo del diablo. No te voy a decir ayúdame a insultarle, pero es que hay que ser mala persona. Porque cuando le dice: mira, tú es que eres tan duro y tú eres tan injusto que me has dado miedos. ¿Sabéis cuál es el mensaje detrás de todas estas palabras? ¿Sabéis cuál es el mensaje que está lanzando este siervo? Es uno muy sencillo: si yo no he hecho nada con lo que me diste, es por tu culpa. Porque tú eres un mal jefe, porque eres una mala persona, porque eres muy duro, porque eres muy injusto y me das miedo. ¿Entendemos?
Fijaros el corazón que tenía este siervo. Es por tu culpa y le está echando la culpa al Señor. Y hizo una muy mala mayordomía. ¿Cuál es el principio? Y rascamos un poquito más. ¿Cuál es el principio que está detrás de todo esto? Uno muy sencillo, muy sencillo. Los que tuvieron y tenían una buena imagen de Dios, los que conocían bien a Dios, actuaron como Dios y como Él lo haría. ¿Me seguís? Pero el que tuvo una mala imagen de Dios, el que no conocía a Dios o lo conocía muy mal, ¿cómo actuó? Actuó como el diablo, o actuó como un enemigo, o actuó muy mal también. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Y el principio es que lo que hacemos con lo que tenemos refleja la imagen que hay, la imagen de Dios que hay en nuestro corazón. ¿Lo puedo repetir? Lo que hacemos, cómo manejamos la vida, nuestras palabras, nuestras relaciones, el servicio en la iglesia, mis talentos, mi tiempo, mis prioridades, todo, lo que soy, lo que tengo, lo que hago, todo es un reflejo de la imagen que tengo en mi corazón. Lo que hago con lo que tengo refleja la imagen de Dios que hay en mi vida y en mi corazón. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pienso que Dios es un Dios justiciero, si yo pienso que Dios es un Dios injusto, como este siervo malo, si yo pienso que Dios no se preocupa por mí, ¿me seguís? Porque es un Dios duro, distante, injusto, que no le importa nada, que no me ama y que no se interesa en absoluto por mi vida, y si esa es la imagen que yo tengo de Dios, entonces ¿por qué habría yo de interesarme por los asuntos de Él? Y es lo que le pasó a este siervo. ¿Lo entendemos? Como él pensaba que su señor, su jefe era malo, injusto, distante, que no le interesaba y que no se preocupaba de él, decir, ¿yo por qué voy a interesarme del talento que me ha dado? Tenía una muy mala imagen. Por lo tanto, eso le hizo no gestionar o administrar bien lo que había recibido. Podemos poner otro ejemplo. Si yo pienso que Dios no me perdona y que yo cuando caigo Dios no derrama perdón en mi vida, cuando yo se lo pido y cuando lo confieso y me arrepiento, entonces si yo vivo en amargura y vivo en falta de perdón, cuando alguien me ofenda, ¿tú crees que yo le voy a perdonar? Claro que no. Si ni Dios me perdona a mí, ¿por qué narices te tengo que perdonar yo a ti? No te voy a perdonar, porque de la abundancia del corazón habla la boca y actuamos. Y si yo vivo en una falta de perdón y en una amargura, cuando alguien me ofende, yo no lo voy a perdonar. ¿Pongo otro ejemplo? ¿Cuántos quieren otro ejemplo? A ver arriba las manos. ¿Lo ves? Si te digo yo que estamos cotillas y chismosos aquí, ¿eh? Si yo pienso y yo no conozco que Dios es mi proveedor, aquí a alguno le va a doler el nervio este que está aquí, no es la ciática, es el que conecta con la cartera, ¿no? Pero si yo pienso que Dios no es mi proveedor, porque es lo que creo, es que yo creo que Dios no provee y que no me ayuda a llegar a fin de mes, no es mi proveedor y lo paso muy mal, y si yo llego a fin de mes es por mí, por mi sacrificio y mi esfuerzo, pero no es porque Dios me cuide, o sea mi ayudador, hacedor o proveedor. Si yo creo, en el fondo creo que Dios no me va a proveer, yo para qué narices le voy a dar mi ofrenda y mi diezmo a Él, si yo en el fondo no creo que Dios es mi proveedor. ¿Lo explico? ¿Me explico mejor dicho? Pero fijaros, eso es cuando tenemos una mala imagen de Dios y eso nos lleva a una mala mayordomía con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Pero ahora lo volteamos, ahora le damos la vuelta. Si yo entiendo, escuchar esto, yo entiendo que Dios me ha perdonado. Yo entiendo que Él ha derramado su sangre. Yo entiendo que Él me ha lavado. Yo entiendo que cuando miro para atrás, cosas que a todos nos avergüenza, y cada uno tenemos nuestra historia, ¿sí o no? Que a veces no queremos ni recordarla ni pensar y nos tapamos los ojos. Cuando yo veo y entiendo cómo Dios me ha lavado, me ha perdonado de aquella mentira, de aquella infidelidad, de aquel fracaso, de aquel pecado, cuando
lastimé a la familia, cuando deshonré a Dios, cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado, me ha lavado, me ha restaurado, me ha vuelto a abrazar, me ha dado una oportunidad, y yo entiendo el perdón de Dios sobre mi vida y cómo me ha liberado y cómo me ha dado una nueva oportunidad cuando no la merecía, cuando yo no era digno y Él lo hizo. Y yo tengo eso muy claro, que Dios me ama y que Dios me perdona. Cuando alguien me ofende, ¿tú crees que yo le voy a perdonar? Claro que sí. Y va a ser fácil decir, si a mí Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo no te voy a perdonar porque el domingo no me saludaste en la iglesia? Que luego somos especialitos, ¿eh? Y muy ofendiditos. Pero cuando alguien nos ofende y yo tengo claro lo que Dios ha hecho en mi vida, yo voy a actuar y voy a ser un buen mayordomo. Lo mismo en todas las áreas que antes yo te he hablado, que puede ser la provisión. Cuando yo digo, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, ¿cómo no te voy a dar las ofrendas? ¿O cómo no voy a ayudar al necesitado? ¿Cómo no voy a ser una persona generosa? Y quiero terminar, simplemente te las lanzo, de acuerdo a algunos, bueno, ¿hasta qué hora tenemos, Serafín? La costumbre de la casa. ¿Una? No, quiero saberlo, en serio. A la one, a la 2, a la 3. Creo que esta parábola, ya no te voy a dar los principios, yo sé que te lo prometí. Pero bueno, algún día volveré o algún día te los escribo. No me va a dar tiempo a darte los principios, ¿vale? Eso un poquito como Lucas con Teófilo. Primer volumen, segundo volumen. Por cierto, si alguno no capta estas cosas, por eso es bueno ir a la facultad de teología para formarse, ¿eh? Un paréntesis de comercial y de anuncio. Si estás, yo quiero aprender más de Dios, yo me quiero formar en las competencias bíblicas, teológicas, ministeriales, personales. Tenemos una joya en las asambleas de Dios, que es la facultad. Así que jóvenes y no tan jóvenes, pensarlo seriamente para ir para allá. Los pastores, salientes y entrantes, que podamos apoyar a esas personas para que puedan formarse. Cierro el paréntesis, ¿vale?, de la publicidad, de la facultad. Pero si pudiéramos resumir toda esta parábola, ¿de acuerdo? Voy a pedir si alguien me ayuda con el piano. Básicamente, si esto fuera, yo creo que lo compartía en el devocional de los 50 días del Espíritu Santo, si esta parábola que hemos leído de los talentos fuera una esponja, llena de agua o llena de algo, y esa esponja que aprietas y lo que hay en su interior se derrama, si esta parábola fuera esa esponja, habría dos palabras, dos conceptos que saldrían. Número uno es gracia, que tiene que ver con los talentos y los dones, por pura gracia. Y la gracia le pertenece a Dios, ¿sí o no? Dios nos ha dado de sus dones, de sus talentos, y esa gracia viene de lo alto. Esta parábola nos habla de que el Señor, el jefe, el dueño de todas las cosas, por pura gracia nos ha confiado sus bienes y nos ha dado talentos a todos los que estamos aquí. Nadie, fijaros, un apunte rápido, nadie puede decir que no tiene al menos un don o un talento, y nadie puede decir que tiene todos los dones y talentos. Yo cuando me llega alguien y me dice, ay, es que yo no tengo ningún don, o cuando me llega alguien y me dice, es que yo tengo todos los dones, a los dos yo los subo para apedrearlos, ¿de acuerdo? Porque están mal. Todos al menos tenemos un don, pero nadie puede decir, yo soy Dios y tengo todos los dones. Yo soy el Espíritu Santo encarnado y tengo todos los dones. No. Todos tenemos algunos dones, al menos uno, para que exista una interdependencia los unos de los otros y podamos vivir en la iglesia y que la iglesia tenga sentido y sea un lugar de amar y ser amados. ¿Cuántos decimos amén? A través de la gracia y de los dones que Dios nos ha dado. Que la iglesia sea ese lugar para bendecir y ser bendecidos.
Que la iglesia sea ese lugar para ayudar y ser ayudados a través de los dones que Dios nos ha dado. Que la iglesia sea un lugar para edificar y también ser edificados. Que la iglesia sea un lugar para guiar, pero también para ser guiados. ¿A través de qué? De los dones y de los talentos que Dios nos ha entregado. Y eso es gracia. Mateo 25 nos enseña eso. Pero se quedaría incompleto si solamente habláramos de los dones y los talentos. Yo creo que esta parábola, de una manera muy clara, nos habla de la responsabilidad. Nos habla de la gracia del jefe, ¿sí o no? Del Señor, pero también nos habla de la responsabilidad de los mayordomos.